Que Dios les bendiga a todos, hermanos, en este hermoso día que Dios nos permite otra vez venir aquí a estudiar su palabra. Hoy en este día vamos a continuar y buscar más de la palabra de Dios en el Salmo 119. Antes de ello vamos a orar, pedir que Dios sea el que esté con nosotros, que nos ayude, que nos guíe y que nos ayude a entender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy en día. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este día hermoso que tú nos das, Señor, de poder contemplar, estudiar y saber más de tu palabra, Señor. Pedimos en este momento que tú nos guíes, que nos ayudes a entender la palabra correctamente, que podamos, Señor, estudiar para mejorar nuestro caminar en ti, Padre. Gracias por este momento y pedimos que tú estés con nosotros en todo momento, Señor. Nos guíes en nuestras vidas y nos ayudes siempre, Señor, a ser mejores en lo que nosotros queramos hacer, lo que tú tengas como nuestro propósito, Padre. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a estudiar el Salmo 119. Para los que ya saben, pues el Salmo 119 es el salmo más largo en sentido de, de versículos, ¿verdad? Ahora uno dirá, ¿por qué es tan largo? ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué es tan largo? Y vamos a estudiar de qué habla el Salmo 119. Y es algo muy importante, algo que lo hemos predicado por muchas veces, y es la importancia de la palabra de Dios, o como lo menciona en el Salmo, la ley de Dios. Y es importante entender el enfoque que tenía aquí el salmista para llegar a dar a entender que tan importante es nosotros leer la palabra de Dios, buscar de la palabra de Dios, estudiarla, meditar en ella, retenerla. Vamos a ver unas diferencias entre el entonces y hoy. Obviamente en ese entonces la Biblia que nosotros conocemos no existía, sino que era por la mayor parte testimonio, hablar de lo que uno conocía. La palabra de Dios no se leía, sino que se memorizaba. Los patriarcas estaban encargados de dar a conocer la palabra de Dios y por medio de ellos dar testimonio de lo que ella está escrito, testimonio de lo que había ocurrido, la historia de Abraham, la historia de Moisés, la historia de el pueblo de Israel. Era su trabajo continuar esta palabra y meditar en la ley que estaba escrita, en lo que sí tenían ellos como ley de Dios para mejorar sus vidas. Entonces hoy en día vamos nosotros a entender más de la palabra de Dios, conocer más de ella y ver cómo podemos nosotros aprender de lo que el Salmo 119 tiene para nosotros. Para ello vamos a comenzar, vamos a leer el versículo 2 al 5. Como se imagina, no vamos a leer todo el Salmo 119. Es muy largo, pero cuando usted tenga tiempo, léalo, medite en él y mire cómo puede aprender sobre la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer hoy en los Salmos versículos 2 al 5. Dice así, Salmo 119, 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. La palabra de Dios era un deber, un privilegio que ellos tenían. Era la historia de cómo el pueblo de Israel vino a ser, cómo el pueblo de Israel llegó, ¿verdad? Y lo importante de esto es cómo nosotros podemos aprender de este deber, de esta responsabilidad, y cómo hoy en día nosotros podemos continuar, ¿verdad?, con esa responsabilidad. La responsabilidad de nosotros hoy no es mantener los testimonios para que el pueblo de Israel conozca, sino que para que todo aquel que pueda oír la palabra de Dios pueda entender su propósito. Que en este entonces el propósito era que el pueblo de Israel entendiera que Dios estaba con ellos, que Dios quería un nivel de obediencia a Él para que ellos pudieran continuar en un camino que los llevara hacia Dios. Hoy en día nosotros entendemos que vivimos en un tiempo diferente, en el tiempo de la gracia, en un tiempo en el cual Cristo ha muerto por nuestros pecados para que hoy en día nosotros seamos sanos, salvos por medio de Él. Pero nuestro trabajo de dar testimonio, de leer su palabra, de guardar sus mandamientos, todavía está vigente. Tenemos que nosotros estudiar la palabra. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que tenerla en nuestro corazón.
Hoy tenemos el lujo que nosotros podemos leerla, podemos buscarla en nuestro teléfono. Hay miles de formas de encontrar la palabra de Dios, pero es muy importante que nosotros la leamos, la estudiamos y la guardemos en nuestro corazón. Porque como dice ahí, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Aquellos que andan en sus caminos, aquellos que buscan la palabra de Dios, que conocen el corazón de Dios, son los que andan en los caminos correctos, los que andan bien, los que no cometen errores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos errores muchas veces es por el desconocer, el no tener una idea de cómo hacer las cosas, el de no saber las consecuencias de algo. Pero cuando nosotros conocemos las consecuencias, cuando nosotros conocemos cómo es que funcionan las cosas, nos ayuda a que nosotros no cometamos los mismos errores, no cometamos aquellos errores que cometíamos hace tiempo, sino que entendamos nuestro propósito es diferente, nuestra vida tiene un propósito muy diferente. Entonces yo tengo que buscar la forma de hacer las cosas correcto. ¿Amén? Vamos en este día a estudiar. Vamos a continuar. Miren lo que dice en el versículo 13 del Salmo 119. Dice: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Y aquí es una de las partes muy importantes de cómo nosotros predicamos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un propósito. Y muchos se preguntarán, incluso muchas personas que no conocen de la palabra de Dios van a decir, bueno, ¿por qué es que ustedes tienen que predicar tanto? ¿Por qué es que no están felices ustedes con solamente conocer la palabra de Dios, ser cristianos y mantenerse bien? ¿Por qué es que me tienen que involucrar a mí? ¿Por qué es que tienen que predicar, tienen que decir? Es la excusa que ponen, ¿verdad? Y la pregunta es una pregunta válida. ¿Por qué es que nosotros predicamos la palabra? ¿Por qué hay esa necesidad de hablar de lo que Dios tiene? Y aquí es lo muy importante. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros predicamos, ¿con qué propósito lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué es que nosotros queremos predicar? No es para nosotros darnos a conocer, no es para nosotros gastar el tiempo de nadie, no es porque nosotros tengamos un ego que nos dice yo quiero que me oigan a mí, no, ninguna de estas cosas. La razón por predicar la palabra de Dios es para dar a conocer lo que Dios ha dicho, lo que Dios quiere que el hombre sepa, para que su camino llegue a bien. Ahora, obviamente nosotros queremos que la gente venga a los pies de Cristo, ese es el propósito, esa es la meta, para que sus almas sean salvas, para que ellos sepan qué pueden hacer. Pero digamos que alguien no quiera aceptar a Cristo, alguien no quiera verdaderamente conocer de la palabra de Dios. Bueno, con lo que nosotros hagamos de predicar su palabra, de dar a conocer a aquella persona que no conocía, hemos hecho un trabajo muy importante y es sembrar aquella semilla. Porque nosotros entonces estamos haciendo, como decía ahí en el versículo, decía, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Todo lo que Dios quería dar a conocer al pueblo de Dios, todo lo que Dios quería dar a entender, con nuestros labios lo hemos dado a conocer. Nosotros hemos hecho el trabajo de dar a conocer lo que Dios quería dar a saber. Y esto es importante, es un trabajo, es una responsabilidad que nosotros tenemos siendo cristianos, siendo hijos de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar los testimonios, de dar a conocer lo que la palabra de Dios quiere dar a nosotros. Y es una responsabilidad que nosotros tenemos que tomar muy seria. No porque queramos que todos necesariamente sean cristianos, ese es un objetivo que nosotros tenemos dado por Cristo, pero es una responsabilidad que nosotros tenemos de predicar la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. Y sí, el efecto y el resultado que nosotros queremos es que todos acepten a Jesucristo. Pero antes de eso, la responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Que no haya nadie que no conozca de la palabra de Dios. Porque cuando llegue ese día, nosotros queremos que ellos sepan que hubo una oportunidad. Que ellos tengan una oportunidad para que esa semilla haga algo en sus vidas. Para que ellos no lleguen al día final y digan, yo nunca oí, yo nunca conocí de lo que la palabra de Dios era. Sino que ellos tomen su decisión de saber qué es la palabra de Dios y tomar la decisión si ellos quieren a Cristo en su corazón. Ahora, con más podemos nosotros ahora entender lo que dice el versículo 16. Dice, me regocijaré en tus estatutos, no olvidaré de tus palabras. Cuando nosotros conocemos y estudiamos su palabra, nosotros entramos a una etapa diferente. Ahora entramos a una etapa que conocemos nosotros. ¿Por qué es que Dios tiene leyes? ¿Por qué es que Dios tiene reglas? ¿Por qué es que hay cosas que podemos y no podemos hacer? ¿Cuál es el propósito?
Y en este propósito nosotros podemos regocijar. Porque para muchos una regla es algo que impide hacer algo que uno quisiera hacer. Desafortunadamente el mundo ha dado este pensamiento de esto es la regla. Las reglas son lo que nosotros no queremos. Pero para Dios es muy diferente. Para Dios reglas no es algo que nos impide hacer algo, algo que nos quita de nosotros tener gozo en nuestras vidas. No, más bien, el que nosotros tengamos reglas es para que nosotros podamos alcanzar a Dios correctamente, fácilmente. Tener una vía que nos lleve exactamente donde Dios quiere que nosotros vayamos. Y este propósito, esta forma de nosotros vivir es la forma que nosotros vamos verdaderamente a entender el propósito de Dios. Esto es muy importante porque aquí es donde nosotros podemos conocer cómo Dios maquina, cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Nosotros, teniendo tantas reglas, uno diría, tantos mandamientos, tantas cosas que tenemos que obedecer, uno diría, bueno, esto es difícil, esto no es nada, no es un placer estar en este momento haciendo todo esto. ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es el propósito? El propósito es para que tu vida sea mejor, es para que mi vida sea mejor, para que yo pueda caminar ciertamente en el camino de Dios, en lo que Dios quiere para mí. Porque el camino de Dios es el que me lleva a Él, el que me quita de resbalar, de mí tropezar, de yo hacer algo que no debo hacer. Esto es la razón y la forma que nosotros podemos verdaderamente entender lo que Dios quiere para nosotros. Vivir en su obediencia, vivir en sus juicios, en sus reglas, en todo lo que Él tiene para mí. ¿Y cómo lo voy a hacer? Estudiando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, aceptando la palabra de Dios en mi corazón. Ahora miremos más adelante en el versículo 25. Ahora vamos a cambiar un poco y vamos a ver qué tan importante es la palabra. Dice en el capítulo 119, ¿verdad? Versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Y en el versículo 26 dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. La palabra de Dios tiene un poder. Y este poder nos ayuda en algo muy importante. Cuando nosotros vivimos por la palabra, cuando nosotros tomamos la palabra como algo importante para nosotros, cambia la forma en cómo nosotros vivimos. Es una forma así. ¿Cómo comemos, verdad? Hay diferentes formas de comer. Uno come a veces porque tiene hambre, ¿verdad? A veces come sin saber. Está viendo televisión, está ocupado y uno está comiendo papitas, palomitas, algo, ¿verdad? Sin saber uno está comiendo y esa es una forma de comer. Uno no lo está haciendo porque tiene hambre necesariamente, sino para ocuparse. Otras veces uno come solamente porque le presentaron comida, ¿verdad? Pero hay personas, y estas personas son las que han entendido cómo comer, no digo que soy yo una de ellas, ¿verdad? Porque tenemos que llegar a ese punto, que comen para sobrevivir. Quiere decir que comen lo suficiente, lo necesario para dar la energía a su cuerpo y no más de eso. No comen para gusto, no comen para darle alegría a su paladar, no, comen para que su cuerpo pueda sobrevivir. Y esta forma de vivir, esta forma de comer es la forma en que personas pueden comer, pueden vivir saludablemente, porque en sus vidas ellos no les falta nada ni tienen más de sobra. Entonces ellos viven una vida físicamente correcta. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios se tiene que vivir y se tiene que tomar como algo que nosotros necesitamos para sobrevivir, como algo que nosotros necesitamos en la forma adecuada para nuestras vidas, para que nosotros podamos continuar. La necesitamos comer una porción correcta. Y esta palabra de Dios nos ayuda a que nosotros vivamos por ella, que nosotros caminemos por ella. Y dice en el versículo 26, como lo leemos, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Yo tenía una necesidad, yo tenía un camino, yo quería ir a un lugar y tú me ayudaste a llegar a ese lugar. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros podamos vivir en lo que Él ha puesto como el camino correcto para nosotros. Y qué hermoso es esto, que Dios ya sabe, sabiendo nuestro camino,
nos guía adecuadamente a dónde nosotros debemos ir. Dios quiere cosas grandes para nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos una vida larga. Dios quiere que nosotros vivamos en alegría, en gozo. Dios quiere que nosotros vivamos con nuestra familia, vivamos feliz. Pero para que nosotros alcancemos estas cosas, es mejor estar con Dios, porque Él sabe cómo alcanzar esto. Él sabe qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, mejor que nosotros. Nosotros cometemos errores, nosotros a veces hacemos cosas que le causan dolor a nuestra familia, le causan dolor a nuestros padres, a nuestros amigos. Pero Dios lo que quiere es eliminar eso, con ser un cristiano verdadero. Mire, un cristiano verdadero, un cristiano que adopta la palabra como algo que es necesidad para su vida y la toma como algo que lo puede verdaderamente creer y vivir. Esta persona no anda con problemas de decir, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Esta persona me va a fallar. No, es una persona que vive por la palabra. Los problemas que tendrá tal vez serán aquellos problemas como cualquier otra persona cristiana, que tal vez alguien diga, no quiero ir porque él es cristiano, no me gusta lo que hace, tal cosa, ¿verdad? Pero una persona cristiana no falla. Una persona que tiene a Cristo en su corazón no miente. Una persona que tiene a Cristo en su corazón no engaña. Una persona que tiene a Cristo en su corazón es una persona que es justa. Este tipo de persona es una persona la cual la gente quiere tener a su lado, la gente quiere tener alrededor. Pero si nosotros somos esa persona solamente, no si somos un cristiano que dice ser estas cosas, sino un cristiano que es estas cosas. Vivir por la palabra quiere decir que yo la tomo adecuadamente, la vivo completamente. Vivir la palabra, hermanos, es algo importante, no fácil, pero importante en nuestras vidas. Es algo que Dios quiere para nosotros. Y el Salmo nos ayuda a entender qué tan importante es para nosotros. Ahora veamos, como dije, no vamos a leer todo el Salmo, sino que vamos a tomar la esencia del Salmo y aprender de él. Y obviamente usted en su tiempo puede leerlo. Le motivo que lea todos estos salmos para que aprendamos más de ellos. Amén. Vamos a brincarnos hoy al versículo 43. Y miren lo que dice en el versículo 43. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Cuando nosotros entendemos lo que la palabra de Dios quiere para nosotros, cuando nosotros entendemos qué es lo que nosotros podemos entender, qué es lo que nosotros podemos saber, entendemos cómo funciona Dios. Y miren lo que dice otra vez el versículo 43. No 40. Sí, perdón, lo tengo equivocado. 43. Bueno, lo leí mal, era el 43. Bueno, al fin es lo mismo. Dice 42 y 43. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Debemos nosotros permanecer en Él, permanecer y conocer que si nosotros vivimos en Dios, vivimos en Él, las cosas funcionan de una forma maravillosa. Las cosas funcionan para nuestro bien, para que nosotros podamos caminar correctamente, para que no importe qué pase en nuestras vidas, tengamos en nuestra mano el decir, Dios está conmigo. He confiado en Él, he estado en Él y en ningún momento yo me apartaré de Él. Yo vivo por lo que Dios puede hacer en mí. Yo vivo por lo que Dios quiere hacer en mí. Y esto es algo importante. Esto es el camino a la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es la forma en cómo nosotros vivimos en Dios. Vivimos para Dios. Cómo nosotros podemos caminar en el camino que Dios quiere para nosotros. La salvación es lo que nos lleva a un lugar que nosotros estamos esperanzados que existe, ¿verdad? Nuestra salvación viene en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo. Pero el punto de salvación es el punto en el cual nosotros digamos, ¿cuándo es que yo voy a ser salvo? ¿De qué seré salvo? ¿Verdad? Y este es un punto muy importante. Si yo le hago la pregunta, ¿cuándo eres tú salvo? Algunos dirán, bueno, yo seré salvo cuando llegue el momento que Cristo diga quién viene conmigo y quién no va conmigo.
¿verdad? Tal vez ese es el momento que usted diga, soy salvo. Pero para otros es muy diferente. Ser salvo se empieza desde un principio cuando aceptaron a Jesucristo, porque cambian sus caminos, cambian de cómo eran a cómo van a ser, porque ahora Cristo está en sus vidas. Y como dice aquí en el versículo 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Vivir por la palabra es la forma que nosotros llegamos a la salvación. Vivir por la palabra es la forma que nosotros podemos entender qué es para nosotros la palabra de Dios. Es nuestra llave, es nuestra guía a ser salvos, a tener salvación. Porque si yo permanezco en Él, si yo vivo confiado en Él, si yo espero en lo que Dios puede hacer en mí, entonces y solamente entonces es cuando yo podré correctamente entender lo que Dios tiene para mi vida. Y es cuando yo podré ser salvo. Porque una persona que vive en la verdad, una persona que vive en el conocimiento, en la sabiduría de Dios, es salvo. Es salvo ahora y será salvo cuando Cristo venga por él. Porque será salvo cuando venga el momento de juicio y es salvo hoy de una vida de pecado, de una vida que lo martiraba, una vida que lo destruía. Ahora esta persona vive diferente, vive para Dios. Ahora miremos el versículo 51. Dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Lo mencionaba antes, ¿verdad? Que muchas personas dirán, bueno, ser un cristiano, ¿por qué, verdad? Más cuando vienen los problemas, cuando hay problemas en la vida cristiana es cuando las personas toman la oportunidad para decir, miren los cristianos, miren lo que pasa con ellos, miren la vida que viven ellos. Cualquier error que cometamos, ese es el momento que ellos toman para decir, bueno, miren, no son perfectos, no son lo que ellos decían. Y es el momento en el cual nosotros tenemos que tener paciencia para dejar que Dios trabaje en nuestras vidas, porque es el momento crucial donde Dios puede hacer lo más importante en nuestras vidas. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante es saber qué Dios puede hacer aún en los tiempos difíciles por medio de nosotros. Dice, no me he apartado de tu ley. Aún cuando ellos me dijeron, mira, cuando se burlaron de mí, cuando se rieron de mí, cuando hicieron todas cosas contra mí, yo no me aparté de tu ley. Cuando alguien se burla de uno, y pensémoslo en una forma básica, ¿verdad? Piense, yo no sé ustedes, pero a mí en la escuela cuando era chiquito se burlaban de mí mucho. Como ustedes ven, mi cabeza es un poquito grande, ¿verdad? Mis orejas son un poquito grandes y ahora pues tal vez nadie diga nada, pero cuando era niño era como atraer a aquellos que querían burlarse de alguien, se burlaban de mí. Y me recuerdo cómo era eso. Ellos se burlaban de algo que ellos miraban diferente a lo de ellos, que ellos pensaban que no era normal, que ellos pensaban que era chistoso o gracioso para ellos y decidían burlarse. ¿Y por qué? Muchas veces ellos se burlaban para llamar atención, tal vez ellos tenían mal en su corazón y querían hacer sentir mal a alguien, a mí, ¿verdad? Pero pienso en cómo era burlar, ¿verdad? Y muchas veces el burlar es desconocer algo y inmediatamente decir, bueno, esto es diferente, no lo voy a aceptar, mejor voy a hacerle muecas, a hacer algo, ¿verdad? Y a veces cuando alguien desconoce algo, su verdaderamente propósito toma a burlar de él. Y en la palabra de Dios es algo importante. Si alguien se burla de nosotros porque nosotros conocemos la palabra de Dios, nuestro propósito, nuestra reacción nunca debe de ser enojarnos, nunca debe de ser sentirnos mal, no. Es entender en ese momento de que esta persona se burla porque no conoce la palabra de Dios. Hermanos, alguien que conozca la palabra de Dios no resiste la palabra de Dios. Pablo, antes que fuera Pablo, era Saulo de Tarso. Y este hombre era un hombre que perseguía a los cristianos no para solamente burlarse, para matarlos. Pero llegó el momento en el cual él mismo se enfrentó con Cristo y él no pudo resistir. En ese momento él se convirtió, en ese momento él vio algo diferente y fue completamente cambiado él. Y esto es algo importante.
Cuando nosotros vemos a alguien que se burla, alguien que no quiere entender o no quiere conocer porque no lo sabe, no es nuestro deber enojarnos. Es en ese momento, como dice ahí la palabra, no me he apartado de tu ley. Es en el momento de decir, yo conozco la ley y te la puedo enseñar a ti. Yo no me aparto de ella, yo nunca me apartaré de ella. Y es el momento que podemos tomar para dar a conocer qué tan importante es Dios en nuestras vidas. Ahora miremos, vamos a brincar mucho adelante en el versículo 92. En el versículo 92 dice así: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si yo no hubiera tomado la palabra de Dios para afianzarme en ella, para agarrarme de ella, para decir, en esto yo voy a confiar, en esto yo voy a tener mi esperanza, ya me hubiera perdido. Ya hubiera estado en un lugar diferente, ya estuviera perdido en una forma que no pudiera entender. Pero, y está lo importante, esto es lo muy importante, pero porque fue mi delicia, porque yo viví en ella, yo ahora vivo en ella. Y miren lo que dice ahí mismo en el versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos me has vivificado. No perezco, sino soy vivificado en la palabra de Dios. Hermano, si usted vive en la palabra de Dios, si usted vive conociendo lo que Dios puede hacer por usted, conociendo lo que la palabra de Dios puede hacer en usted, usted no se perderá. Muchos dirán, bueno, esta persona, si usted vive en la palabra de Dios, no tiene tiempo para otras cosas. La familia se apartará, la familia la va a perder. No. Cuando nosotros vivimos por la palabra de Dios, no quiere decir que nosotros no tenemos tiempo para otras cosas. Más bien el tiempo nos alcanza. Cuando nosotros vivimos en la palabra de Dios, nosotros conocemos algo en nuestra vida, en nuestra mente, claro. Y es que Dios es lo más importante para mí. Pero el que Él sea lo más importante para mí no quiere decir que Él sea lo único para mí. Él lo que hace es que nos ayuda a que nosotros entendamos el mundo de una forma diferente. Que nosotros entendamos que yo vivo para Dios. Y si yo vivo para Dios, yo le sirvo todo a Él, yo le hago todo a Él. Y Él me bendice con tiempo, con sabiduría, con gracia, para poder manejar todo lo que hay en mi vida. Mi trabajo, mis amigos, mi vida secular, allá a través en la escuela, en una carrera que yo quiera obtener. Mi vida en la familia. Todo esto Dios lo maneja para que nosotros seamos triunfantes en Él. Pero si permanecemos en Él. No si lo tomamos a Él como algo que hacemos como pasatiempos. No, como algo que vivimos. Como algo que nosotros verdaderamente lo tomamos a corazón de decir, esto es para mí, esto es lo más importante para mi vida. Es entonces cuando Dios se mueve en nosotros. Ahora miremos el versículo 120. Dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Algo que necesita Dios de nosotros, y lo aprendemos de la palabra de Dios, es respeto. No un miedo de algo que desconocemos, temor de algo que conocemos muy, muy bien. ¿Por qué es que hay accidentes? Accidentes de diferentes formas, ¿verdad? Mire, cuando alguien, aquellos que no trabajan, digamos, con maquinaria, digamos, en madera o en hierro, en diferentes cosas, si usted no trabaja en esto y usted se pone a usar esa maquinaria, esas herramientas que usan los profesionales, muchas veces usted puede causar un accidente, sea usted mismo o alguien más. ¿Por qué? Porque usted no conoce lo que hace. Alguien que conoce las herramientas respeta la herramienta, respeta lo que puede hacer. Sabe que si esa máquina que viene con a cortar, si uno le pone el dedo en el lugar incorrecto, ese dedo lo puede perder. Si uno usa una máquina incorrectamente y no lo hace bien, puede causar daño a alguien más, porque tiene respeto, sabe el poder de aquella máquina. Así es la palabra de Dios. Si nosotros conocemos quién es Dios, conocemos el poder de Dios, conocemos lo que Dios puede hacer, nosotros vivimos diferente. Vivimos conociendo
quién es Dios para nosotros, pero también qué es el poder de Dios. Lo respetamos, lo amamos y tememos el poder que Él tiene. No nos corremos de Él, sino que por ese conocimiento que tenemos de Dios, más bien nos acercamos a Él, porque sabemos lo que Él puede hacer. Esto es importante y lo aprendemos cuando estamos cerca de la palabra de Dios, cuando conocemos la palabra de Dios. Porque alguien que no conoce la palabra de Dios, hermanos, se le hace fácil ir y pecar, se le hace fácil ir y hacer algo incorrecto, indebido, porque dice, ¿qué va a pasar? Dios me perdona. Pero cuando conocemos quién es Dios, sabemos qué es lo que Él quiere de nosotros. Y sabe que una persona que verdaderamente ama a Dios, no juega con Dios de esa forma. Más bien dice, yo amo a Dios tanto que yo le tengo que respetar, yo le tengo que amar. Y para terminar vamos a leer en el versículo 168. 160. Creo que lo tengo incorrectamente aquí. Déjame ver. Sí, 168. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Cuando pensamos en todo lo que Dios puede hacer en nosotros y sabemos que Él nos guarda, que Él nos tiene, que nosotros hemos obedecido, pasa algo. Y es que hay paz en nuestras vidas. ¿Cuándo viene paz a nuestras vidas? Solo piense usted, ¿cuándo viene paz a usted en cuanto a lo financiero? ¿Viene paz cuando usted recibe todo el dinero de su cheque? No, hay alegría, ¿verdad? Pero la paz viene cuando usted sabe exactamente que todo lo que usted debe, sea, digamos, tal vez no deudas, pero usted tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene tantas cosas, ¿verdad? Cuando usted sabe que todo está pagado, entonces hay paz. Porque ahora usted sabe que nada se debe, nada va a pasar, sino que todo va a caminar correctamente. Más bien cuando uno no sabe, cuando uno está esperando todavía una forma de pagar un bill de una forma u otra, no hay paz en nuestras vidas. Igual es en Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, hay paz. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, hay paz. Cuando nosotros conocemos los caminos de Dios, Él conoce nuestros caminos, Él entonces nos ayuda a tener paz. Hermanos, el que nosotros sepamos la palabra de Dios ayuda a que nosotros caminemos en una vida sabiendo lo que Dios puede hacer, lo que Dios va a hacer. Y esta vida es una forma que vivimos en la cual Dios nos guía. Porque ahora nosotros no caminamos de acuerdo a lo que nosotros pensemos que es correcto, a lo que nosotros pensemos que es adecuado, sino que caminamos de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en nosotros, a lo que Él dicta que nosotros podemos hacer. Y vivimos libres de no conocer el futuro, de no conocer lo que va a pasar, sino que vivimos por lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Una paz que puede venir a nuestras vidas, que podemos tener con el conocimiento de Él. Hermanos, al fin de todo esto hay una cosa que tenemos que entender. La palabra de Dios es importante para nosotros. Leámosla, estudiémosla, tengámosla en nuestro corazón. Sepamos qué tan importante es para nosotros. Cuando usted haga esto, hermanos, las cosas caminan diferentes. Nosotros somos diferentes. Somos personas diferentes. Y nuestra vida es mucho mejor. En este día, hermanos, les quiero dar las gracias por estar con nosotros. Esperamos que puedan aprender de la palabra de Dios. Les motivo que cuando tengan tiempo estudien y lean el Salmo 119 completo. Obviamente nosotros hoy en día solo tocamos unos puntos importantes, pero es importante leerlo para nosotros conocer la palabra de Dios. Y esperamos que se gocen con estos devocionales que tenemos para ustedes.
Esperamos que sean de bendición y esperamos estar con ustedes continuamente. Les quiero anunciar que empezando la próxima semana, los sábados ya no tendremos devocional, sino que solo serán los días lunes, martes y jueves. Los días miércoles y viernes siempre tenemos los servicios en la iglesia a las 7:30 y el domingo a las 10 de la mañana tenemos el servicio general. El día sábado ya no tendremos el devocional, más bien usaremos los días entre semana para tenerlo. Pero esperamos que puedan gozarse con nosotros los días sábados. Esperamos tener muchos eventos y servicios especiales que sean para la bendición de Dios. Así que los esperamos siempre y estaremos anunciando cualquier cosa que cambie y que pueda venir en nuestras vidas de acuerdo a lo que estén en los planes de Dios. Así que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar en este día y pedimos que Dios sea el que nos ayude en todo momento.